Queridos hermanos y hermanas, hoy 14º domingo del tiempo ordinario, iniciamos este mes de julio, dedicado a los padres dominicanos. La Iglesia nos invita a vivir el valor de la equidad con el lema "Traten a todos con equidad". De esta manera seguiremos dando pasos para acoger y vivir el reino de Dios y mantener en nosotros una constante conversión personal. La liturgia de hoy nos lleva a reflexionar sobre la misión recibida por el profeta Ezequiel, quien fue enviado por Dios a denunciar los males de su pueblo, sin importar el rechazo que pudiera recibir. Asimismo, también Jesús fue recibido con escepticismo y cierta desconfianza en su propio pueblo, donde no hizo ningún milagro por la falta de fe de sus habitantes y porque no entendía su misión de instaurar el reino de Dios. Y Pablo, por su parte, siente en su propio ser una rebeldía al plan de Dios. No obstante, nos queda una buena lección, a pesar del rechazo de Ezequiel por un lado y al mismo Jesús por el otro lado. Ambos fueron fieles a su misión de anunciar el mensaje de Dios. Para vencer la propia rebeldía y la de otros, contamos con la gracia de Dios que nos fortalece. Poniendo nuestros ojos en el Señor y esperando su misericordia, nos disponemos a iniciar nuestra celebración, recibiendo a Jesús que viene en la persona de su ministro. Todos de pie y cantamos. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. Hay una fiesta. Fiesta, fiesta, continuamente en ti, continuamente en mí. Hay una fiesta, 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 desde que a Cristo yo conocí. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Él sana a los enfermos, echa fuera demonios, calma los tiempos y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré con todo el corazón. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Hay una fiesta, fiesta, fiesta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en el domingo 14 del tiempo ordinario. Pidamos al Señor que tengamos capacidad de acogida para el anuncio del reino. Humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amado. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra paz a los por él amado. Tú eres el Cordero que quitas el pecado.
piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los por él. Tú solo eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra paz a los por él amados. Oremos. Oh Dios, que en la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, concede a tus fieles una santa alegría, para que disfruten del gozo eterno los que liberaste de la esclavitud del pecado. Por nuestro Jesucristo, tu Hijo reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden acomodarse después de pasar el rito inicial. Les invito a escuchar la liturgia de la palabra. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel, capítulo 2, versos del 2 al 5. Como al profeta Ezequiel, a quien Dios envió para anunciar su mensaje a un pueblo rebelde. Así los padres y todos los misioneros estamos llamados a ser mensajeros del Señor ante sus hijos y ante la gente, sean estos rebeldes u obedientes. Escuchemos. Lectura de la profecía de Ezequiel. En aquellos días el Espíritu entró en mí, me puso en pie y oí que me decía: Hijo de Adán, yo te envío a los israelitas, a un pueblo rebelde que se ha rebelado contra mí. Sus padres y ellos me han ofendido hasta el día de hoy. También los hijos son testarudos y obstinados. A ellos te envío para que les diga: esto dice el Señor, te hagan caso o no, pues son un pueblo rebelde, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, como están los ojos de los esclavos fijos en las manos de sus señores. Misericordia, Señor, misericordia. Como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Misericordia, Señor, misericordia. Misericordia, Señor, misericordia, que estamos saciados de desprecios. Nuestra alma está saciada del sarcasmo de los satisfechos, del desprecio de los orgullosos. Misericordia, Señor, misericordia. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versos 7b al 10. Pablo, seducido por Cristo, tuvo que luchar con la rebeldía de su propia carne para ser fiel, pero la gracia del Señor nunca le faltó. Lo mismo nos pasa a nosotros, pero del mismo modo que el apóstol, podremos vencer con gracia de Dios que nunca nos faltará. Escuchemos. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, para que no tenga soberbia, me han clavado una espina en la carne, un ángel de Satanás que me foteaba para que no sea soberbio. 3 veces he pedido al Señor verme libre de él, y me ha respondido: te basta mi gracia,
La fuerza se manifiesta en la debilidad. Por eso, muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades, sufrida por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 6, versos del 1 al 6. Como a Jesús muchas veces nos extrañará la falta de fe de nuestra propia familia y de nuestro pueblo, pero lo importante es seguir adelante y continuar la misión como Él lo hizo. Ahora todos se ponen de pie y con el canto de aclamación escuchamos el Santo Evangelio de hoy. Escuchemos unidos la palabra de Dios. Escuchemos unido, que el Señor habla hoy. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Él hace por mí maravilla. Qué bueno es el Señor, qué bueno es el Señor. Yo quiero cantarle mi amor. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos enseñando. Cada domingo del tiempo ordinario nos presenta un tema en torno al reino de Dios anunciado por Jesús. En el día de hoy, cómo el reino de Dios no siempre tiene acogida. Hay cierto rechazo de esa acogida al reino de Dios, y sobre todo en los ambientes familiares, ambientes cercanos a aquel que anuncia, que proclama ese reino, como hemos escuchado en el Evangelio del día de hoy. La primera lectura nos habla de ese anuncio, de esa palabra que el profeta tiene que comunicar de parte de Dios, y cómo esa palabra tiene que ser comunicada independientemente de que le hagan caso o no le hagan caso. Dios le advierte: mira, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo difícil, es un pueblo de corazón duro, es un pueblo que no es fácil. A ellos te envío a predicar, a anunciar esta buena noticia, o anunciar esta noticia, este mensaje
te hagan caso o no te hagan caso. Entonces es la misión del profeta anunciar. Y el profeta no siempre es escuchado. Recordemos la experiencia de Jeremías, que el título que se le da a Jeremías, el profeta que nadie quiso escuchar. Nadie. Pero Jeremías cumplió su misión, la misión encomendada por Dios, por el Señor, de anunciar un mensaje en medio de su pueblo. Entonces ese mensaje dado por Dios al profeta, no puede el profeta quedarse con él, tiene que anunciarlo. Entonces, contando el profeta de que puede ser que sea rechazado ese mensaje. Entonces, en la misión el profeta tiene que contar también con esa parte del rechazo. Tiene que contar con esa parte. Si no, de lo contrario, vivirá siempre amargado, vivirá siempre en una actitud depresiva, podríamos decir. Porque, en definitiva, el mensaje no todo el mundo le cae bien. Como dicen que nadie es tan perfecto, tan llamativo, que le gusta a todo el mundo como un billete de $100. Entonces así el mensaje, no todo el mundo le gusta, no todo el mundo se siente atraído por el mensaje del Evangelio. Entonces el mensajero, el enviado, tiene que contar con eso. Tiene que contar con eso y que su misión es anunciar, proponer, no imponer tampoco. Si alguien no quiere escuchar, se respeta también, pero anunciar. Ve y anuncia, te hagan caso o no te hagan caso, pero que por lo menos sepan que por ahí pasó un profeta, que por lo menos sepan de que el mensaje fue anunciado, que no tengan excusa, nadie me dijo, nadie me anunció, nadie me advirtió, pasó el profeta y no le pusiste asunto. Entonces de ahí ya no es responsabilidad del profeta, del que anuncia, sino del que cerró sus oídos al mensaje de aquel que no quiso escuchar. Entonces es una responsabilidad de cada uno. La segunda lectura, el apóstol Pablo nos habla también de las limitaciones que tiene el propio enviado, el propio mensajero, ante el anuncio del reino de Dios. La primera lectura habla entonces de esa indisposición del que escucha o del que está llamado a escuchar. Pero también la segunda lectura nos habla de las debilidades, de las carencias que pueda tener el que anuncia la palabra. Y en ese sentido, el apóstol nos invita a confiar en la gracia de Dios. Ante esa realidad de reconocer su debilidad ante el Señor, sus carencias ante el Señor, recibió respuesta de parte del Señor: te basta mi gracia, te basta mi gracia. Entonces, todos somos necesitados de algo y por eso nos complementamos. Entonces Dios va dando dones diferentes a cada uno. A uno le da el don del canto, a otro de la música, a otro de hablar bonito, a otro de leer bonito, a uno de ser simpático, a otro. Si cada uno va recibiendo un don o dones de parte de Dios para cumplir su misión, pero tiene carencias en otros, que otros miembros de la comunidad pueden suplir esa carencia. Y es por eso que como comunidad estamos llamados entonces a aportar cada uno el don que hemos recibido, como dice la misma palabra de Dios, el apóstol Pedro, que cada cual con el don que ha recibido lo ponga al servicio de los demás. Y así nos complementamos y nos ayudamos. Y cada uno aporta lo que sabe en música, otro aporta lo que sabe en canto, otro aporta lo que sabe en recreación o lo que sabe. Entonces cada uno va aportando en conocimiento, en capacidades. Entonces cada uno va aportando y así crece la comunidad.
y saber entonces que ante esas limitaciones, la gracia de Dios suple también. Tu gracia, mi gracia te basta, mi gracia te basta. Entonces, que podamos nosotros también decir con el Señor y responder también, Señor, tu gracia me basta, tu gracia me basta. Que podamos asumir esa experiencia también en nuestra misión. El texto del Evangelio, hoy capítulo 6 de San Marcos, Jesús que va a la comunidad donde se crió, en Nazaret. Recordemos que nació en Belén, relativamente cerca de Jerusalén, pero se cría en Nazaret, parte también de Galilea, aunque no, digamos, en el mismo pueblito de Galilea, sino que en la parte montañosa de Galilea, allí se cría Jesús. Y por eso baja a Cafarnaúm, se muda a Cafarnaúm cuando va a empezar a proclamar el reino de Dios. Y después que empieza su misión, vuelve a Nazaret, donde se crió. Y allí vemos cómo hay un rechazo a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Lo reciben como lo que siempre lo habían visto, como uno más de la comunidad, como el vecino, el amigo, el familiar, uno más del campito, del vecindario. Pero Hijo de Dios, Mesías, no son capaces de ir más allá, no son capaces de reconocer a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces no tienen fe en Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías. Uno más del grupo, de los que vieron crecer, de los que se crió, aquel que se crió con ellos. Entonces es importante que nosotros nos preguntemos también cómo veo yo a Jesús, como un personaje más de la historia, como un gran líder humanista. Hay muchísima gente que habla bonitísimo de Jesús, pero no cree en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces, cree en Jesús como un humanista, como un gran personaje de la historia, pero no como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es mi imagen de Jesús? ¿Recibo yo el mensaje de Jesús con alegría, con entusiasmo? ¿Doy acogida a Jesús en mi vida como el Salvador, como el Mesías? Entonces tenemos que preguntarnos también qué actitud tenemos nosotros ante Jesús. Si estamos nosotros igual que los cercanos a Él en Nazaret, o de verdad nosotros lo aceptamos como el Mesías, porque de lo contrario Jesús no podrá hacer nada en nuestra vida. Si no creemos, Jesús no podrá hacer nada en nosotros. Dice que allí no pudo hacer milagros, solamente curó a algunos enfermos y tuvo que hasta imponerle las manos para poderlos sanar. Recordemos que el domingo pasado nos hablaba el Evangelio que se sanó a aquella mujer con solo tocar el manto de Jesús, que Jesús ni se dio cuenta de que esa mujer estaba ahí, se dio cuenta por la fuerza que salió de él. Sin embargo, en su propio pueblo, para poder sanar a algunas personas, tuvo que hasta imponer las manos para poder curar por la falta de fe. Ojalá que nosotros, en primer lugar, tengamos espíritu de acogida al mensaje de la palabra, que tengamos acogida ante el reino de Dios que Jesús nos anuncia, que nosotros también como mensajeros, como cristianos bautizados, y más los que tenemos alguna responsabilidad en la iglesia, sepamos acudir siempre a la gracia de Dios ante nuestras limitaciones, nuestras carencias humanas, personales, que podamos contar con la gracia de Dios que nos basta, y que el Señor Jesús nos ayude a cada uno de nosotros a acogerlo en nuestros corazones, en nuestra vida, para que Él sea de verdad nuestra salvación. Amén.
Hacemos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. En confianza presentemos nuestras súplicas. Por el Papa Francisco y sus intenciones, los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y todo el pueblo de Dios, para que anuncien la palabra de Dios, nos pongan caso y no nos pongan caso. Roguemos al Señor. Por los gobiernos de las naciones, especialmente el de nuestro país, para que escuchando la voz del Señor a través de sus profetas, promuevan una verdadera equidad en lo social, en lo político y en lo económico, protegiendo especialmente a los más pobres. Roguemos al Señor. Por todas las víctimas de la pandemia, los enfermos y los que han perdido sus trabajos, para que mantengan viva su fe y vean realizar en ellos el milagro de Jesús para sus vidas. Roguemos al Señor. Por todos nosotros aquí reunidos, para que acojamos y vivamos el reino de Dios que nos anuncian los profetas. Roguemos al Señor. Por todas las familias, para que desde ellas se fomente la vivencia de la equidad y vivamos en permanente conversión. Roguemos al Señor. Acoge, Padre, nuestras súplicas. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Pueden acomodarse después de pasar de la liturgia eucarística. Pasamos a la liturgia eucarística. Nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí, y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado está, se sienta junto a mí. Acoge mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa y amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón.
Oren para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que la oblación consagrada a tu nombre nos purifique, Señor, y nos lleve de día en día a participar en la vida del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque Él con su nacimiento renovó la vieja condición humana. Con su pasión destruyó nuestro pecado. Al resucitar entre los muertos nos aseguró el acceso a la vida eterna. Y en su ascensión al Padre abrió las puertas del cielo. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos sus santos cantamos para ti. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, 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 oh Señor. Oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de el cual, cuando iba a ser su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Jesús mío, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, alabado sea Jesucristo, gloria y alabanza a ti, Señor Jesús. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. He aquí a Cristo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Freddy Bretón y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Ramona Antonia Pichardo en el 9º día, María de Jesús García en el 4º día, Nacia Vázquez en el 3er día, Cándida Rosa en el 2º día, Dulce Capellán en el 3er día, Andrés Díaz en el 2º día, en el 9º día de Gregorio Castro y Joanny Ureña, María Cruz en el 1er año, Franklin Sen en el 4º mes, Jeffrey Antonio Clemente en el 7º año, Ariel Vargas en el 3er mes, María Emilia Bonilla, Ana Rita Rodríguez en el 8º año, Sergio Antonio Rodríguez, 9º año, César Felipe López en el 4º mes, Altagracia Jiménez, sus 11 meses, Fabio Amadí, sus 11 meses, María Esther Rodríguez y los demás hermanos, familiares y amigos difuntos que hemos encomendado en esta Eucaristía. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Compartan un gesto fraterno de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. He
aquí a Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pueden acomodarse. Las personas que están preparadas para comulgar pueden ir formando una fila en el centro. Con el protocolo ya explicado, y las hermanas de Maús van a estar colaborando. Y los que no puedan comulgar, al igual que los que están en la casa, hacemos la comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente bajo las especies de pan y vino. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir tu cuerpo y tu sangre, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno totalmente a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvida el hombre a su Señor y poco a poco se desvía. Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, huye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años, entre tanto desengaños, poco viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si mi pueblo procurase caminar sin alejarse del camino del Señor. Pero el hombre no hace suyo los senderos del amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Todo podría ir mejor si en fervor y alegría fuese la Madre María y los padres San José y sus hijos imitarse a Jesús de Nazaret. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del maligno enemigo, en la hora de mi muerte,
y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Señor Jesús, te pedimos que envíes a nuestra Iglesia de Santiago los servidores que necesita. Escoge de nuestras comunidades y parroquias, de nuestros hogares, de nuestras escuelas y universidades, una abundante cosecha de ardientes apóstoles para tu reino, sacerdotes, religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles laicos, y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. Oh Virgen María, Madre de la Iglesia, enseña a decir a todos los llamados por el Señor un sí con alegría, como el que tú dijiste en la Anunciación. Amén. Oremos. Colmados de tan grandes bienes, concédenos, Señor, alcanzar los dones de la salvación y no cesar nunca en tu alabanza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden acomodarse. Proclama canónica. Desean contraer matrimonio canónico según las normas de la Iglesia Pablo Manuel, hijo de Manuel Vinicio Abreu y Victoria del Pilar Morales, nacido en Río Piedras, Puerto Rico, residente en Bronx, New York. Con Arianna Arisleida, hija de Roque Antonio Marte Hidalgo y María Luz Domínguez, nacida en Tamboril, residente en Barrio Felipe Durán, Tamboril. Si alguien conoce algún impedimento por lo cual no se pueda celebrar esta boda, tiene obligación grave de declarárselo al señor párroco. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A vivir lo que hemos celebrado, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por la Eucaristía. Gracias, Señor, tú nos das la vida y la salvación.